La caja de los susurros. Marcos siempre había sido un hombre metódico. Su vida como restaurador de antigüedades le había enseñado que cada objeto tenía su propia historia, y con la debida paciencia, esas historias podían revelarse. Su taller estaba lleno de reliquias que había devuelto a su antigua gloria. Relojes de bolsillo, muebles coloniales, joyería fina. Pero nunca había recibido un encargo tan peculiar como la caja de madera que ahora reposaba en su mesa de trabajo. La caja había llegado envuelta en un paño negro, traída por un cliente que parecía más que ansioso por deshacerse de ella. Según el hombre, la caja había sido parte de su familia durante generaciones, pasando de mano en mano, siempre sellada, sin que nadie supiera qué contenía. Lo más perturbador eran las leyendas que rodeaban la caja. Se decía que aquellos que intentaban abrirla escuchaban cosas que no debían oír. Cuentos de terror, pensó Marcos, historias inventadas para mantener a los curiosos alejados. Aún así, había algo en esa caja que le resultaba inquietante. Era pequeña, hecha de madera oscura, sin cerraduras ni bisagras visibles. Las tallas en su superficie eran complejas, intrincadas, pero no parecían corresponder a ningún estilo o cultura que él conociera. Marcos se sentó frente a la caja y comenzó a examinarla bajo la luz de su lámpara. Pasaron varias horas y no encontró ninguna forma de abrirla. Ningún mecanismo oculto, ninguna ranura que indicara cómo se sellaba. Entonces lo escuchó. Al principio pensó que era el viento afuera, un leve murmullo que apenas podía identificar. Pero cuando se inclinó más cerca de la caja, el sonido se hizo más claro. Eran susurros, débiles, apenas audibles, pero claramente presentes. Marcos se incorporó de golpe, mirando la caja con los ojos entrecerrados. No había manera de que esos sonidos provinieran de ella, pero, ¿de dónde más podían venir? El taller estaba cerrado, no había ninguna ventana abierta, y era casi medianoche. Se frotó los ojos, convencido de que el cansancio le estaba jugando una mala pasada, y decidió dejar la caja por esa noche. Pero al dirigirse a la puerta, lo escuchó de nuevo, esta vez más fuerte. «Ábrenos». El murmullo era claro. Se detuvo, paralizado. No podía haber escuchado eso, ¿o sí? Giró lentamente y se acercó de nuevo a la caja, con el corazón acelerado. Los susurros seguían allí, suaves pero insistentes, como si algo dentro estuviera esperando a que él lo liberara. Esa noche no pudo dormir. Los susurros se habían incrustado en su mente, repitiéndose una y otra vez. «Ábrenos». A la mañana siguiente, volvió al taller con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Se acercó a la caja, decidido a encontrar una explicación lógica. Tal vez algún mecanismo oculto, un juguete antiguo, algo que produjera esos sonidos. Pero cada vez que se acercaba, los susurros volvían. Y lo que antes era solo un murmullo débil ahora era un coro de voces, cada vez más fuertes, más insistentes. Los días siguientes fueron una tortura. Marcos no podía concentrarse en ningún otro trabajo. Su vida entera giraba en torno a la caja. La obsesión crecía a cada hora que pasaba. El sonido de los susurros lo seguía incluso fuera del taller. Se despertaba en mitad de la noche, convencido de que alguien le estaba hablando desde la oscuridad de su dormitorio. Una tarde, después de casi una semana sin descanso, Marcos se sentó frente a la caja una vez más, decidido a resolver el misterio de una vez por todas. Con sus dedos recorriendo las tallas de la madera, notó algo que antes había pasado por alto. Las tallas no eran simplemente decorativas, no eran símbolos al azar. Estaban dispuestas de una forma que específica. Eran como un rompecabezas. Un acertijo oculto en la superficie misma de la caja. Comenzó a estudiar las figuras talladas, serpientes entrelazadas, formas geométricas imposibles, líneas y círculos que parecían moverse cuando los miraba detenidamente. Entonces, con una idea casi intuitiva, deslizó una de las formas con su pulgar. Para su sorpresa, la madera cedió ligeramente, como si fuera un mecanismo oculto. El susurro volvió, más nítido que nunca, más cerca. Marcos sintió una oleada de emoción. Las figuras se podían mover, pero no de una manera obvia. Empezó a deslizar una de las formas hacia un lado, y ésta encajó en otra parte del relieve.
Luego movió otra figura en un patrón fluido, como si estuviera resolviendo un antiguo rompecabezas. Cada movimiento producía un leve clic, y los susurros se intensificaban, cada vez más claros y urgentes. A medida que las figuras se deslizaban en su lugar, el patrón general de la caja empezó a cambiar. Lo que antes eran tallas caóticas y desconectadas comenzó a formar un nuevo diseño, algo que parecía tener un propósito oculto. Con cada pieza que encajaba, sentía como si se acercara a la verdad, pero también a algo oscuro, algo que lo observaba desde dentro. Finalmente, con el último deslizamiento, la caja emitió un suave chasquido y se abrió sola, como si estuviera esperando ese momento durante siglos. El aire de la habitación cambió al instante. Un frío profundo y antinatural llenó el taller, y los susurros que antes parecían inofensivos se convirtieron en gritos aterradores. Marcos miró dentro de la caja, esperando encontrar un objeto antiguo, algo físico, pero lo que vio lo dejó sin aliento. No había nada. Solo un vacío profundo, una oscuridad que parecía moverse, como una criatura viva. Antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad salió disparada de la caja como un torrente de sombras, llenando el taller. Las luces parpadearon, y las voces eran cada vez más altas. Las sombras comenzaron a moverse, tomando formas humanoides que lo rodeaban. Sus ojos eran pozos vacíos, y sus bocas, grandes y distorsionadas, emitían los mismos susurros, pero ahora llenos de odio. Nos liberaste, y ahora, te quedas con nosotros. Marcos intentó retroceder, pero las sombras lo atraparon. Sentía cómo le arrebataban la vida, succionando su energía, dejando su cuerpo vacío. Trató de cerrar la caja, pero sus manos ya no le respondían. El frío lo invadía, paralizándolo. Con un último grito de desesperación, cayó al suelo, mientras las sombras lo devoraban lentamente, susurrando sus secretos oscuros en su mente. A la mañana siguiente, el taller estaba vacío. No había rastro de Marcos, y la caja, restaurada y sellada, estaba en la mesa de trabajo, esperando a su próxima víctima. Las sombras, de nuevo en la caja, acechaban desde dentro, susurrando suavemente, buscando otro alma que devorar. La sombra bajo la cama. Julián nunca había creído en fantasmas. A sus 45 años, estaba acostumbrado a vivir solo en su piso de Barcelona, donde siempre seguía la misma rutina: trabajo, gimnasio, cena y a dormir. La tranquilidad de su vida era casi monótona, hasta la noche en que despertó en medio de la madrugada con una extraña sensación pesada en el pecho. Eran las 3:33 de la madrugada cuando Julián abrió los ojos. La oscuridad reinaba en su habitación, salvo por una tenue luz que entraba desde la calle a través de las persianas. Se sentía inquieto, con el corazón latiéndole más rápido de lo habitual. Intentó moverse, pero un peso invisible lo mantenía paralizado. No era solo la sensación física, sino algo más profundo. Era consciente de que no estaba solo en la habitación. Respiró hondo, tratando de calmarse. Es solo un mal sueño, se dijo a sí mismo. Pero, cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, lo vio. Algo se movía debajo de su cama. Era sutil, una sombra que parecía deslizarse lentamente, como si algo acechara desde el vacío que había bajo el colchón. El miedo lo invadió. La sombra era pequeña, pero no era normal, no pertenecía a nada humano. Se retorcía, moviéndose en silencio, pero emanaba una presencia abrumadora, casi maligna. Julián quería gritar, pero su garganta estaba cerrada por el pánico. La sombra seguía moviéndose, lenta y deliberadamente, como si supiera que él estaba observando. Sintió una punzada de frío recorrerle la espalda cuando la sombra comenzó a salir de debajo de la cama. No caminaba, no reptaba, flotaba. La criatura era pequeña, de no más de 1 metro de alto, su figura era deforme, como si la gravedad hubiera aplastado su cuerpo. No tenía rostro, solo una superficie oscura, casi líquida, que parecía absorber la luz. Se deslizaba hacia él con una calma aterradora, deteniéndose al pie de su cama. Julián quiso levantarse, pero el peso en su pecho aumentó, como si la criatura estuviera ejerciendo una presión mental sobre él. La criatura extendió una mano, alargada y retorcida, hacia el colchón. El aire en la habitación se volvió denso, y Julián sintió como si el oxígeno se estuviera agotando.
La mano tocó las sábanas, y un escalofrío recorrió su cuerpo cuando las puntas de los dedos comenzaron a hundirse en el colchón, como si lo estuvieran atravesando. Entonces, de la nada, la sombra se detuvo. Se quedó quieta, inmóvil, y luego, en un movimiento fluido, se deslizó de nuevo bajo la cama, desapareciendo en la oscuridad. El peso en el pecho de Julián desapareció de inmediato, y pudo respirar de nuevo. Se levantó de un salto, encendiendo todas las luces de la habitación. Buscó debajo de la cama, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de que algo lo observaba desde las sombras no lo abandonó. Esa noche fue la primera, pero a partir de ese día, cada noche, a las 3:33 de la madrugada, Julián se despertaba con la misma sensación. Y la sombra siempre estaba bajo su cama, esperando. Unos días después, Julián decidió no dormir en su habitación. Se fue al sofá del salón, encendiendo todas las luces. Sentía que algo oscuro había tomado control de su dormitorio, y no quería enfrentarse a ello. Pasaron 2 noches tranquilas. Aunque estaba agotado por no dormir bien, sentía que, de alguna forma, evitaba lo peor. Pero a la tercera noche, las cosas cambiaron. Eran las 3:33 de la madrugada cuando Julián se despertó en el sofá. La sensación de opresión había vuelto, pero esta vez era distinta, podía moverse. Escuchó un leve susurro proveniente de su dormitorio, como si algo lo llamara, como si lo atrajera hacia la habitación. Se levantó, sin realmente querer hacerlo, como si sus pies se movieran solos. Caminó por el pasillo oscuro, deteniéndose frente a la puerta de su dormitorio. El susurro era más fuerte ahora, una especie de murmullo incomprensible que se filtraba desde debajo de la puerta. A pesar de su terror, extendió la mano para girar el pomo y abrió la puerta. La habitación estaba completamente oscura, pero algo estaba diferente. El aire estaba más frío, casi helado. Y entonces lo vio, la sombra estaba allí, pero no debajo de la cama esta vez. Estaba en el techo, en las esquinas, reptando como una araña gigante, sus extremidades extendiéndose y retorciéndose. Su forma era grotesca, como si hubiera mutado, su tamaño, mucho mayor que antes. Julián quiso retroceder, pero la puerta se cerró de golpe tras él. Estaba atrapado. La sombra, ahora una masa monstruosa de oscuridad, descendió lentamente, y el susurro se volvió más agudo, más fuerte, casi un grito en su mente. Sintió que perdía la cordura, que su mente estaba siendo desgarrada por algo que no podía comprender. En un último esfuerzo por escapar, corrió hacia la ventana, pero cuando intentó abrirla, una mano fría y viscosa lo agarró del tobillo. La sombra lo había alcanzado. Un dolor insoportable recorrió su cuerpo, como si miles de agujas le perforaran la piel. Julián fue arrastrado al suelo mientras la sombra lo envolvía, cubriendo su cuerpo como una manta de pesadillas. Sentía la presión de la oscuridad aplastándolo, su piel ardiendo bajo el contacto de ese ser que no debía existir. Intentó gritar, pero su garganta no emitía sonido alguno. La criatura lo envolvió por completo, y en el último instante antes de perder la conciencia, Julián escuchó un susurro final, claro como el agua. Siempre he estado aquí, y ahora, eres mío. Cuando despertó, la luz del día inundaba la habitación. Estaba tirado en el suelo, con el cuerpo entumecido y dolorido. No había rastro de la sombra. Las sábanas de la cama estaban deshechas, y la puerta estaba abierta de par en par. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, salvo por una cosa: en el suelo, donde la sombra lo había arrastrado, había marcas negras. No era suciedad, ni quemaduras. Eran como huellas, pero de algo que no era humano. Julián se levantó lentamente, sintiendo como si su cuerpo hubiera envejecido décadas en solo una noche. Cojeó hasta el baño, se miró al espejo, y entonces lo vio. Sus ojos, normalmente marrones, ahora eran completamente negros, sin rastro de pupilas. En ese momento, comprendió que algo había cambiado para siempre. La sombra ya no vivía bajo su cama. Ahora, vivía dentro de él. Esa misma noche, a las 3:33 de la madrugada, Julián se levantó del sofá, sin siquiera proponérselo. Caminó hacia la puerta, sus pies lo habían llevado directamente a su dormitorio. Sin poder controlarlo, se tumbó en la cama y cerró los ojos. En la oscuridad, sintió cómo la sombra se agitaba en su interior, cada vez más fuerte, como si estuviera esperando el momento adecuado para reclamarlo del todo.
y en lo más profundo de su mente, donde los pensamientos y los recuerdos se mezclan, empezó a notar que perdía el control total de su cuerpo, que había sido reemplazado. El juego del eco. En un pequeño pueblo de montaña, rodeado por densos bosques, vivía Samuel, un hombre de mediana edad que llevaba una vida tranquila y solitaria. Había heredado una cabaña de su difunto tío, un ermitaño que había pasado la mayor parte de su vida en aislamiento. La cabaña estaba situada en lo más profundo del bosque, lejos del bullicio de la ciudad, donde lo único que se escuchaba era el susurro del viento entre los árboles y, ocasionalmente, el eco de sus propios pasos en la distancia. Una noche fría de noviembre, Samuel, cansado del silencio abrumador, decidió salir a caminar. El bosque tenía algo que le inquietaba, pero al mismo tiempo le atraía. Era como si, entre los árboles, algo o alguien siempre estuviera esperando. El aire estaba helado, y las ramas secas crujían bajo sus botas mientras avanzaba más y más hacia el corazón del bosque. Esa noche, sin embargo, notó algo diferente. Mientras caminaba por el sendero, oyó un sonido peculiar. Era su propio eco, pero no sonaba como siempre. Parecía que se atrasaba, como si algo repitiera sus pasos varios segundos después de que él los hubiera dado. Se detuvo en seco y esperó. El eco también se detuvo. Frunciendo el ceño, Samuel dio un paso hacia adelante. Su pisada resonó en el suelo, y poco después, el eco hizo lo mismo. Un paso, 2 pasos, 3. Luego, de repente, el eco empezó a sonar antes de lo que esperaba, como si algo estuviera adelantándose a sus movimientos. Inquieto, decidió regresar a la cabaña, pero el eco no cesaba. Al contrario, sonaba más cercano, más fuerte, hasta que dejó de ser un eco. Parecía que algo más, algo pesado, caminaba tras él, imitando sus movimientos. Giró la cabeza, esperando ver a un animal o a algún transeúnte, pero el sendero estaba vacío. La sensación de ser seguido no desaparecía. Aceleró el paso, casi corriendo hacia la seguridad de su hogar, y cuando finalmente llegó, cerró la puerta de golpe, jadeando. Se quedó quieto por un momento, esperando escuchar el eco afuera, pero no se escuchó nada. Solo silencio. Pensó que tal vez su mente le había jugado una mala pasada. Después de todo, el bosque a veces hacía eco de los sonidos de maneras extrañas. Encendió la chimenea, se sirvió un vaso de whisky y trató de relajarse. Horas más tarde, en la madrugada, Samuel se tumbó en la cama, exhausto, pero su mente no se apagaba. Cada crujido en la cabaña le parecía sospechoso, cada ráfaga de viento contra las ventanas lo hacía estremecerse. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, escuchó un sonido que lo hizo incorporarse de golpe. Era el eco de un paso. Dentro de su cabaña, se quedó inmóvil, agudizando el oído. Al principio, pensó que era su imaginación, pero el sonido se repitió. Un paso, luego otro. Algo o alguien estaba caminando lentamente por el pasillo. Samuel, temblando, agarró el atizador de la chimenea y salió de la cama. Caminó hacia la puerta de su dormitorio, y con el corazón en la garganta, la abrió de golpe. El pasillo estaba vacío. Sin embargo, el eco continuaba. Era claro, definido, resonando en las paredes de la cabaña. Pero no había nadie allí. El sonido de los pasos se acercaba, como si algo invisible caminara hacia él. Samuel retrocedió lentamente, sintiendo que el miedo le atrapaba. Cerró la puerta de su dormitorio, con el atizador en alto, preparado para lo que fuera que estuviera acechándolo. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta. El silencio que siguió fue aterrador. Samuel contenía la respiración, esperando que algo golpeara la puerta o que la abriera. Pero no ocurrió nada, solo un largo y opresivo silencio. Intentando recuperar el control de sí mismo, se acercó a la puerta con cautela y pegó el oído al otro lado. Al principio, no escuchó nada. Pero entonces, un leve susurro comenzó a resonar desde detrás de la madera. Era una voz, débil pero clara, y lo que decía le hizo estremecerse hasta los huesos. Sal, sal, ven conmigo. Samuel dio un paso atrás, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sabía que estaba solo en la cabaña. Había vivido ahí el tiempo suficiente como para conocer cada sonido, cada rincón. Esa voz, fuera lo que fuera, no pertenecía a este mundo. Los segundos parecían horas mientras el eco de la voz continuaba, repitiendo una y otra vez la misma frase, como un mantra demoníaco. Sal, ven conmigo. Desesperado, Samuel se arrojó sobre la cama,
cubriéndose con las mantas como si eso pudiera protegerlo de lo que acechaba tras la puerta. Pero el susurro no cesaba. Era constante, hipnótico, y luego, el sonido de los pasos regresó, lentamente, subiendo por las paredes, resonando desde el techo, como si la criatura estuviera rodeándolo. El sonido lo invadía todo. Finalmente, cuando no pudo soportarlo más, Samuel saltó de la cama y, con una mezcla de ira y desesperación, abrió la puerta de golpe. Gritó, desafiante, hacia el vacío del pasillo. «Deja de jugar conmigo», gritó, con su voz quebrándose. Y entonces, todo se detuvo. El eco, los pasos, la voz. El silencio lo envolvió todo. Durante unos segundos, no ocurrió nada. Samuel, con el corazón acelerado, permaneció de pie en el umbral de la puerta, temblando, esperando el siguiente movimiento de la entidad. Pero no hubo más sonidos. El pasillo seguía vacío. Aliviado, cerró la puerta y se dejó caer contra ella, suspirando. Quizás todo había sido una pesadilla, una alucinación provocada por el cansancio. No se atrevió a salir de nuevo, pero cuando estaba a punto de regresar a la cama, algo terrible sucedió. Desde la oscuridad de la habitación, justo detrás de él, escuchó el mismo eco, esta vez a solo unos centímetros de su oído. «Sal, ven conmigo». Samuel se dio la vuelta, pero lo que vio en ese momento lo llenó de terror puro. En la esquina de la habitación, había una figura alta y oscura, una sombra deforme cuyos ojos brillaban con un intenso destello plateado. Su boca, grotesca y desfigurada, sonreía. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura avanzó hacia él, y el eco de sus pasos llenó la habitación. Fue lo último que Samuel escuchó antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. Días después, los vecinos del pueblo, extrañados por la ausencia de Samuel, acudieron a la cabaña. La encontraron vacía, pero con algo inquietante. Las paredes estaban cubiertas de marcas profundas, como si alguien hubiera arañado la madera, intentando escapar. Nadie volvió a saber de Samuel, pero a veces, los caminantes que se aventuran demasiado en el bosque dicen que pueden escuchar un eco extraño a lo lejos, que parece seguirlos.